Somos Software Fácil, una compañía orgullosamente mexicana, desarrolladores de las soluciones más completas y fáciles. Simplificamos tu administración y hacemos del cumplimiento fiscal de tu empresa una tarea de pocos minutos. El SAT, IMSS y otras autoridades federales y estatales constantemente publican cambios legislativos creando nuevas obligaciones para los contribuyentes. Nuestros sistemas elaborados por expertos cumplen con las actualizaciones para que puedas implementar correctamente estas modificaciones. Te presentamos S-Fácil XML. Descarga, administra y concilia fácilmente. Simplifica tu gestión fiscal. Descarga masiva de los XML desde el SAT, dando certeza para cotejar y anticipar cualquier detalle de los mismos. Envío de los comprobantes vía email y WhatsApp sin salir de S-Fácil XML. Documentación fiscal actualizada. Constancia de situación fiscal. Cédula de identificación fiscal. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Administración de los CFDI para consultas. Agrupación y visualización en formato XML y PDF. Conciliación automática entre tus XML y movimientos bancarios. S-Fácil Nóminas, transformando la gestión de tus nóminas. Cumple al 100% con tus empleados y automatiza para obtener los XML y PDF de tus recibos de nómina actualizados, para emitir tus FDIS 4.0. Calcula fácilmente vacaciones finiquitos, aguinaldos, PTU así como el ajuste mensual para el subsidio para el empleo. Compleméntalo con S-Fácil Kiosco Nóminas, más control de vacaciones, optimizando la gestión, solicitud y autorización de vacaciones. Además, tú o los empleados podrán descargar sus recibos de nómina desde cualquier lugar. S-Fácil Factura E. Factura en segundos. La mejor herramienta de facturación electrónica para generar tu FDI 4.0. Cuenta con todos los comprobantes que requiera tu empresa. Facturas, recibos de honorarios, arrendamientos, donativos, anticipos, notas de venta, etc. Incluye adendas y los complementos fiscales, por ejemplo recepción de pago y el complemento carta aporte. S-Fácil Conta Fiscal. Revoluciona tu contabilidad. Para cumplir con tus obligaciones contables en tiempo y forma, genera fácilmente las pólizas a partir de tus XML de compras, ventas, pagos y nóminas. En este proceso el sistema te notificará si los FDI fueron emitidos por EFOS. Descarga masiva de tus XML sin necesidad de ingresar al portal del SAT. Lleva tu contabilidad en un solo sitio. Genera tus XML de tu catálogo de cuentas, balanza de comprobación, pólizas, auxiliar de cuentas y folios fiscales. Te otorgamos soporte técnico gratuito durante la vigencia de tu licencia. Explora nuestros canales de comunicación, así como capacitación continua de la mano de nuestros expertos. Estamos presentes en toda la República por medio de la atención de nuestros ejecutivos comerciales y de la amplia red de distribuidores que dan seguimiento y resuelven tus dudas. Así podrás enfocarte en la productividad y mejoramiento de tu empresa. Conoce más de nosotros en www.sfacil.com para estar al tanto de cambios, nuevos cursos e información relevantes publicada por diversas autoridades en la materia. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este pequeño curso análisis de la reforma del artículo 29 de la ley del Infonavit. En esta ocasión, pues mi compañero Ricardo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido, Ricardo Díaz nos acompaña el día de hoy, como en otras ocasiones, para la parte práctica. Su servidor, Miguel Ángel Enríquez, vamos a estar con ustedes un par de horas para hablar de este tema del análisis de la reforma del artículo 29 de la ley del Infonavit. La verdad es que, para mi gusto, pues está mal hecho todo esto que hacen. Vamos a explicar ciertas situaciones, cómo le afectan al patrón, hay que presentar, no hay que presentar aclaración, fundamentos legales, incertidumbre. Bueno, hay muchas cuestiones que se tienen que platicar. ¿Cuál va a ser la temática del día de hoy? Pues va a ser de que veremos parte teórica, es poquito, no tanto, y después pasamos a la parte práctica, y ya una vez viendo las dos, entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.
Por ahorita va a estar inhabilitado el chat o la sesión de preguntas y respuestas, no van a poder hacerlas. Y ya después nosotros indicaremos cuándo, ¿no? Ya cuando empecemos con la parte práctica, aquí pediremos que las abran para que se haga. Esta versión del S Fácil Nóminas, se va a liberar para mañana, Ricardo. Mañana se estará liberando para que ya estén listos para el mes de julio. Y ahorita vamos a ver por qué digo o hago referencia al mes de julio, ¿no? Tiene que ver con las fechas. Contacten a su distribuidor, pues, para que adquieran esa versión actualizada. También hay promoción para los participantes del curso. También al final les damos a conocer esa promoción. Y ya nada más como aviso, tendremos otro curso más adelante relacionado con el S Fácil XML, que es para la administración y descarga de los XML del SAT. Esa versión ya va a contemplar una forma de poder elaborar una LIOT a partir de ese programa S Fácil XML, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la presentación. Aquí Ricardo me va a ir ayudando para efectos de poder hacer. Dame el clic, Ricardo, por favor. El material ya lo tienen con ustedes. Siempre se guarda un PDF para que ustedes puedan descargarlo, nos puedan seguir con la presentación o en su defecto, pues que vayan haciendo ahí sus anotaciones, ¿verdad? Como les digo, apunten las preguntas, las que ustedes tengan. Quizá con lo que veamos, pues ya quedan solucionadas. Y por eso es que lo hemos hecho de esta manera, nos ha funcionado muy bien. Si dejamos abiertas las preguntas desde el principio, nos hemos percatado de que nos preguntaron algo que a lo mejor vamos a ver en alguna lámina posterior, entonces no tiene caso. Es por eso que lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Y como les digo, nos ha funcionado muy bien. Dentro del temario, lo hicimos, pues si se fijan, muy cortito. Hablaremos de la reforma así del artículo 29, cuándo vamos a empezar a aplicarla como tal, o sea, hacer esos descuentos. Ahorita vamos a platicar de qué se trata. La obligación de hacer descuentos por ausencias o incapacidades, que es parte de lo que conlleva esta reforma. Y pues ya para finalizar y que aterricemos en el sistema, yo traigo unos ejemplos de la modalidad de créditos en porcentaje, en cuota fija o en vez de salario mínimo, ¿no? Y que los vamos a trasladar al sistema, y ahí es donde Ricardo nos va a explicar pues cómo es que hacemos cada punto, cómo es que tenemos que hacer una captura, una configuración especial dependiendo del criterio que ustedes apliquen. Y esto es importante. El sistema, pues, es tan versátil por la petición de diferentes contadores, de diferentes usuarios. Habrá personas que digan, no, es que espérame, yo no quiero hacer aclaraciones ante el Infonavit. A mí, descuéntale en las siguientes semanas, en las siguientes quincenas, hasta que me pague la cantidad que le debía haber descontado, ¿verdad? Platicaremos de todo eso. Y entonces, pues, eso obliga a que los sistemas, pues, habiliten esa opción. Habrá quien diga, no, sin problema, nomás hasta donde le alcances a descontar, de acuerdo al sueldo que le pagamos, y ya yo presentaré la aclaración, ¿verdad? Pero bueno, eso, insisto, es lo que vamos a platicar, y pues el sistema de repente tiene algunas opciones, no tanto porque los de desarrollo estén de acuerdo con ellas, sino porque es petición a veces de los usuarios, ¿verdad? Y que decimos, bueno, pues se valoran obviamente todas las peticiones de los usuarios, se valoran, y algunas, pues claro que sí son viables y otras no lo serán, pero en este caso sí hay opciones, y vuelvo a repetir, ¿no? Todo es para que se aplique el criterio correspondiente a cada quien. Yo ya les platicaré el mío, ustedes aplicarán el de ustedes. Y también es eso, ¿no? De que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Hoy en día, el CFDI de nóminas es toda una especialidad. Conlleva toda una capacitación completa. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar desde los conceptos, desde las claves, desde si está bien calculado el impuesto, los ajustes, ahora los descuentos de Infonavit, ¿verdad? Que ya lo veníamos haciendo, obviamente, pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que ahora nos están dando a conocer? Y el porqué de esta pequeña plática, ¿no? Pues miren, ahí les dejo en pantalla un extracto del artículo primero que me habla que se reforma el artículo 29, segundo párrafo de la ley de Infonavit. Esto ya lo comentamos, Ricardo, desde febrero de este año. Se publicó esto en febrero, entra en vigor el día siguiente, pero ahorita veremos otro documento donde nos hablan de una fecha posterior. Pero fíjense que de este artículo 29, que ya lo teníamos en un segundo párrafo, nos dice, oye, si se trata de hacer descuentos, no se va a suspender la obligación de efectuar el descuento porque el trabajador no se presentó a trabajar o porque está incapacitado. O sea, por ausencias o por incapacidades. Esto fue, pues, de lo que cambió prácticamente, ¿verdad? Más adelante les muestro un comparativo en la siguiente lámina del antes, cómo estaba el artículo antes, cómo estaba el artículo ahora, este segundo párrafo en particular. Y hay que
tomar en cuenta de que el artículo me habla de aportaciones del 5% que hace el patrón y de los descuentos a aquellos que tienen un crédito hipotecario con el Infonavit, ¿verdad? Entonces son dos cosas, aportaciones patronales y el descuento que le tenemos que hacer al trabajador. Son esos dos puntos en particular. Y fíjense, vamos a la siguiente lámina. Y ahí está en amarillo lo que está antes, bueno, el encabezado, y lo que está en verde, ahora, el fondo verde, ¿no? En el anterior nos decía, mira, pues tienes que efectuar aportaciones y hacer descuentos. Ahí estamos hablando de los dos puntos principales. Y dice, bueno, pues se suspende cuando no se paguen por ausencia. O sea, no hagas aportaciones, tampoco hagas descuentos cuando exista una ausencia de parte del trabajador. Pero siempre y cuando des aviso oportuno al instituto, que es mediante el aviso de baja, ¿verdad? O sea, en el tema de ausencias, y que ahorita analicemos cómo quedó el párrafo actualmente, decimos, bueno, si el trabajador falta, pues yo tengo un plazo para también poderlo dar de baja, ¿verdad? Tenemos el plazo de los 5 días y se le permiten hasta 3 faltas, ¿verdad? En un periodo de 30 días. Entonces, sí sería congruente, creo yo, que diga el Infonavit, oye, pues no me digas que de todo el bimestre faltó 50 días. Y entonces que no le descontaste nada. Si tú quieres mantener la relación laboral con él, adelante, pero a mí págame lo que corresponde. No presentaste el aviso de baja. En ese mismo artículo, sigo todavía con el antes. Hablando del tema de incapacidades, decía, bueno, en el caso de incapacidades, subsiste la obligación del pago de aportaciones. Nada más, no nos decía nada del tema de los descuentos, ¿verdad? Que también vale la pena comentar aquí que se actualizó el SUA. ¿Cuándo se actualizó? El día de ayer, si mal no recuerdo, tiene la fecha de publicación, estuvo circulando por allá, ven que en los grupos de contadores en los que estamos, ahí está. Pero fíjense que esa actualización va relacionada más bien con el tema de plataformas, de las reglas que se publicaron y de la aportación a Fundemex, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Yo ya hice unas pruebas el día de la mañana, dije, a ver, no nos han modificado esto y no tenemos mayor problema con el SUA para poder aplicar esto. Y vamos a platicarlo porque, ¿verdad? ¿Cómo quedó ahora? Ahora nos dicen, oye, en el caso de aportaciones se suspende por ausencias, siempre y cuando des el aviso oportuno. O sea, en el caso de aportaciones quedó igual. Donde estamos o donde vamos a hablar del cambio va a ser en el tema de los descuentos. Entonces, en el de aportaciones dice, suspéndelo, pero preséntame el aviso oportuno y en el caso de incapacidades subsiste la obligación. En el caso de descuentos, que ya es la segunda parte después del punto, dice, cuando se trate de la obligación de hacer descuentos, no se suspende por ausencias o incapacidades. Y esto es lo que ha causado pues gran conflicto, porque pues primero hay que modificar sistemas. Los sistemas de nóminas tienen que contemplar esta modificación. Y también el patrón tendrá que ver ciertos efectos que lo van a llevar a que esté revisando y en su momento presentar una aclaración. Miren, yo sé que esto es mucho texto, pero fíjense en esta lámina que viene, cómo lo dejamos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo queda ahora? Antes, ahí divido aportaciones y descuentos y las columnas dice ausencias e incapacidades. Las aportaciones, en el caso de ausencias, se suspendían siempre y cuando se presentara el aviso. Y en el tema de incapacidades, subsistía la obligación de hacer el pago. En descuentos decía, si son ausencias, se suspende siempre y cuando presentes el aviso oportuno. Y en el caso de incapacidades, pues simple y sencillamente no aplicaba. No tenías por qué hacer un descuento del crédito de Infonavit cuando el trabajador estaba incapacitado. ¿Cómo queda ahora? Vamos por rubro. Aportaciones, fíjense, la flecha se viene hacia abajo y nos dice queda igual. En el de aportaciones, comparen la parte de arriba, la parte de abajo, queda exactamente igual. Pero en el caso de descuentos, ahí sí cambio. Ahí está desigual. ¿Por qué? Porque en el caso de descuentos, llámese ausencias o llámese incapacidades, subsiste la obligación. Y entonces es aquí donde muchas personas en realidad buscan el Infonavit con esto. El Infonavit, en palabras coloquiales que yo pudiera decir, ellos dicen, a ver, quedamos con el trabajador que cada bimestre me tiene que pagar 6,000 pesos. Lo va a hacer a través de la retención que le hace su patrón. Perfecto. A mí no me importa si el trabajador falta o si el trabajador se incapacita. A mí que me paguen los 6,000 pesos. Si estamos hablando que es una incapacidad de 1 día, 2 días, 3 días, pues ni se nota. Pero imagínate en aquellos casos donde el trabajador se la pasó en el periodo, gran cantidad de días del periodo, del bimestre que se trate, vaya, se la pasó incapacitado.
Entonces, habrá supuestos donde no alcance para pagar su crédito. Y entonces ahí es el patrón donde dice, oye, de acuerdo al artículo que acabamos de leer, me estás diciendo que yo le tengo que efectuar la retención. ¿Cómo le voy a retener si no le estoy pagando lo suficiente? Y es ahí donde se vino todo este problema, ¿verdad? Que ahorita vemos un recuadro que nos ha estado llegando por correo, inclusive de parte del Infonavit, donde dice, hey, les recuerdo que va de esta manera, y ahorita hablamos del tema del salario. ¿Qué pasa cuando no es suficiente para poder descontarle al trabajador? Voy a poner este caso y pues más adelante lo retomamos. Imagínate, para que sea muy sencillo para mí, imagínense un bimestre de 60 días, ¿verdad? 30 y 30 da 60 días, independientemente de que no tengamos un bimestre así, ¿verdad? Porque son de 61, 62, en el caso de, bueno, póngale enero, febrero cuando es bisiesto, ¿no? Pero tenemos un bimestre de 60 días. Y ustedes imagínense que la retención son 6,000 pesos. Entonces son 100 pesos diarios, ¿verdad? Imagínate que tú al trabajador le pagas por semana. Y resulta que el trabajador sufrió un accidente el día de hoy, 26 de junio, y le dan una incapacidad en la cual la va a tener desde el día de hoy y van a ser 2 meses, hasta el 26 de junio, julio, agosto, hasta el 26 de agosto. Estamos hablando que todo el periodo de agosto se la pasó en incapacidad. Todo el periodo de julio, perdón, y de agosto, pues hasta el día 26. Se presenta el día 27, 28, 29, 30 y 31. 5 días. Son 5 días los que ya se presentó a trabajar y entonces se le paga la nómina de esos 5 días. El trabajador por semana, voy a inventar, el trabajador por semana gana 5,000 pesos. Entonces, gana 5,000 pesos y dijimos que hay que descontarle 6,000 pesos. Porque estamos hablando que los ausentismos y las incapacidades no se deben de tomar en cuenta para estos efectos. Entonces, ya tenemos un problema. Y el patrón dice, Ricardo, dice, oye, le pagué 5,000 o le voy a pagar 5,000, pero tengo que retenerle 6,000, no alcanza. Y es ahí donde el Infonavit salió aclarando algo, pero también hay que ver el tema de cómo le afecta al trabajador. Le vamos a decir, bienvenido, pero ¿qué crees? Tu nómina salió en ceros. ¿Por qué? Porque no te vamos a pagar nada. Y no alcanzó, todavía te quedas debiendo, entre comillas, hay 1,000 pesos, ¿verdad? Quedó debiendo. Entonces, con este pequeño ejemplo que les estoy comentando, creo que ya vamos tomando conciencia, ¿verdad? De qué es lo que nos está pasando o cuál es la repercusión que tiene el patrón. Si bien es cierto, no tiene por qué pagar algo que no le corresponde a él, pero ya te obliga a otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Muy diferente sería de que dijimos, oye, pues sí, le dieron 3 días de incapacidad. Está bien, hombre. Ni modo, yo te voy a hacer la retención del Infonavit completa. A lo mejor esa semana, pues sí recientes, ¿verdad? Porque fue enfermedad general, los 3 primeros días no te los paga nadie, ni el patrón, ni el IMSS. Y pues de todos modos el descuento proporcional del crédito del Infonavit, pues de esos 7 días, pues te lo tienen que hacer, vaya. Pero para allá vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno. Paréntesis, 15 de mayo del 2025 publican en el Diario Oficial de la Federación aviso por el que se hace de conocimiento público el plazo que se le otorga a los patrones para que hagan los ajustes en sus sistemas y pues para que apliquen lo de la reforma del párrafo segundo del artículo 29. Que ojo, se publicó el 21 de febrero, entra en vigor al día siguiente, el día 22, pero de alguna manera sacaron ya después el comunicado, fíjense hasta cuándo, hasta el 15 de mayo. Esto lo deben de haber sacado a la par desde el mismo mes de febrero. Hay empresas que ya aplicaron esto. ¿Por qué? Porque tenían, ante la incertidumbre, decían, oye, ¿cómo le hago? Hasta el 21 de febrero tengo unas bases, a partir del día 22 tengo otras. O ya lo aplicaron en el bimestre marzo-abril, por ejemplo, que se pagó en mayo. Y este documento, pues que viene hasta el 15 de mayo, dice, no, espérense, va a entrar en vigor después. ¿Cuándo entra en vigor después? Pues ahí lo tienen ustedes en pantalla y ellos nos dicen, mira, van a aplicar esta disposición a partir del cuarto bimestre de 2025, que corresponde a julio y agosto. ¿Cuándo se paga el cuarto bimestre de julio y agosto? El 17 de septiembre. Por eso hace rato que les decía, se libera la versión de este sistema el día de mañana. Mañana estamos al día 27 y pues ya la siguiente semana ya estamos en julio. Entonces, si ustedes adquieren la actualización, pues ya van a tener ya tienen cubierta esa parte para que ya se esté aplicando lo correspondiente, ¿verdad? Que el trabajador se ausentó o faltó, que el trabajador está en incapacidad, de todos se le va a hacer el descuento completo. En el sistema sí tiene que haber un parteaguas, vaya,
porque habrá quien esté calculando nómina de periodos anteriores y cosas por el estilo. No, pero ya tenemos esta fecha. Fíjense, en este artículo único nos establece de que se reconoce un plazo razonable para la implementación de este artículo 29, que se publicó el día 21 de febrero y que es vigente a partir del día siguiente. O sea, esto estaba vigente a partir del día 22. Fíjense, esto es la parte que uno dice, qué mal hecho está todo. O sea, tuviste que sacar otra publicación para dar una prórroga porque te diste cuenta que tenías que darle un plazo razonable a los contribuyentes, a los sistemas para que se implementara esto. O sea, es increíble, vaya, que parece que este tipo de publicaciones que tiene que ver con cambios en sistemas o simplemente con que el patrón tenga que adaptar cosas, de que no tienen un plazo para su entrada en vigor. Ya ni los complementos del CFDI de nóminas, ¿no? Que te dicen, se publican y son obligatorios 30 días naturales siguientes, en el entendido de que pues, se requiere hacer cierto trabajo detrás de él. Pero bueno, finalmente, si no lo han hecho en estos bimestres, está bien, no pasa nada. Con este, pues ya tenemos el salvavidas de que aplica a partir de julio y agosto. Entonces, a partir del bimestre julio y agosto, que ya estamos próximos a iniciarlo, pues hay que empezar a revisar los descuentos de Infonavit sin considerar las faltas y sin considerar los, ¿cómo se llama? Los ausentismos, ¿verdad? En el tema del SUA, les decía yo que descargué en la mañana y si le pongo los ausentismos, sí me los quita con el Infonavit. Y uno diría, ¿y qué no está mal eso, Miguel? Bueno, es que depende de si nos alcanza el salario o no nos alcanza el salario, ¿verdad? Habrá que presentar una aclaración. Probablemente más adelante sí saquen una actualización para que digan, es que para efectos del Infonavit no me la tomes en cuenta, o sí me la tomes en cuenta, depende del puesto en el que nos encontremos, ¿verdad? Pero pues ahorita es lo que tenemos. Este documento estuvo circulando por todos lados. Viene tal cual esa tablita, o ese diagrama, esa imagen, donde a mí me llegó, por ejemplo, por correo electrónico, porque debe estar mi correo registrado con alguna aquí de las empresas, qué sé yo, o no me acuerdo con quién de los si fue de un cliente o de la empresa aquí el despacho o de las que tenemos, ¿no? Pero dice, mira, reforma el artículo 29. ¿Cuándo debo cumplir? Y me dicen, pues, el periodo del cuarto bimestre inicia el 1 de julio y termina el 31 de agosto. Ese es el periodo de día laboral. ¿Cuándo tienes que pagar ese periodo? Del día 1 al día 17 de septiembre. Ese es el periodo del pago oportuno de ese cuarto bimestre. Dicen en un recuadro, ¿cómo debo cumplir? Mira, en el caso de las aportaciones que son del 5% del salario diario integrado de cada uno de los trabajadores, pues págalo como lo haces normalmente, ese no hubo cambios. Y en el caso del descuento o de la amortización del crédito que tiene el trabajador, hazlo por todos los días del bimestre en los que tuviste relación laboral con el trabajador. ¿Cómo? Sí, a ver, es que no necesariamente tiene que abarcar 61 días o 62 días del bimestre, porque a lo mejor el trabajador empezó conmigo cuando ya habían transcurrido 15 días, entonces va a ser a lo mejor 45, 46 días el periodo, ¿verdad? Ahí fue cuando empezó la relación laboral, o también se salió 15 días antes de que terminara el bimestre, pues ahí se terminó la relación laboral. Pero si el trabajador ya venía conmigo, sigue conmigo, y en el Inter hubo ausentismos o incapacidades, tú descuéntale el 100% del crédito hasta donde te lo permita el pago del sueldo. Hasta donde te lo permita, ¿verdad? Entonces, inclusive en la parte inferior dice, en el caso de ausentismos o incapacidades, no debes ajustar el monto de descuento por concepto de amortización. O sea, no, si la amortización o el descuento era por 6,000 pesos, descuéntale 6,000 pesos. No quieras descontarle una menor cantidad, ¿verdad? Y más abajo dice, cuando el salario no alcance para cubrir el total de la amortización, podrás presentar una aclaración patronal correspondiente en el portal empresarial. Hace rato me metí también al portal empresarial y digo, bueno, seguramente la van a meter como todas las que ya hemos tenido en algún momento, donde hay diferencias. Ya ven que nos podemos meter al portal empresarial y te dice que aclaraciones patronales y verificas ahí la diferencia que exista. No creo que hagan algo especial, es una de mis preguntas también. ¿Un manual especial para efectos de poder hacer esta aclaración o simple y sencillamente el procedimiento que ya conocemos, ¿verdad? El procedimiento que de hecho
Viene ahí un manual, Ricardo, más no sé si te lo pasé ahí en la memoria. Déjame ver, aclaración patronal. Sí, por favor, ábrete la memoria, Ricardo. Y en la memoria abres un archivo de Word que se llama aclaración patronal. No, no te creas, espérame, ese no es. Ese no es. Ese no es, déjame ver acá. Te lo voy a pasar también porque creo que sí va a ser importante. Nada más que guía rápida para el servicio en línea. ¿Tienes ahí contigo tu WhatsApp? Sí, te lo puedo mandar ahí. Déjame nomás abrir acá el mío. Ya lo tengo. Déjame ir a descargas. Listo. Ya te lo mandé. Por favor, ahorita si me haces el favor de abrirlo. Y como les digo, pues ahí viene pues una pequeña guía, ¿va? Pero insisto, yo creo que de ahí nos van a colgar y van a decir, ahí te van a aparecer las diferencias. ¿Por qué me van a aparecer diferencias, Miguel? Si ya quedamos claros que le tienes que descontar el 100% de la amortización o del descuento o aplicarlo al 100%. Sí, pero ya acabo de dar un ejemplo donde dije, oye, le pagué 5,000 pesos, pero la amortización era de 6,000. Entonces, pues no le pagué completo. No te enteré la retención completa a ti, Infonavit, y por lo tanto me vas a decir que hay una diferencia y yo tendré que presentar la aclaración. ¿Sí te llegó o no te llegó? ¿No te llegó? Si no, déjame ver. ¿Sabes qué? Aquí como que tengo un problema aquí con la red. Déjame conectarme a otra red. Porque todavía no te lo he enviado, ¿no? O sea, no aparece como enviado. Más déjame ver si me deja aquí hacer la conexión. Me dice que estoy conectado. Que en este no hay internet. Déjame ver en esta otra. En dado caso de que no, que no me deje aquí, a ver si tú que estás conectado ahí, ponle guía de usuario para la presentación de aclaraciones patronales, a ver si te da una tal cual. Sí, porque no, como que tengo aquí problemas con mi internet. ¿Guía de usuario? Guía de usuario para la presentación de aclaraciones patronales, Infonavit. Para la aclaración, guía de usuario para la presentación de aclaraciones patronales. Para la presentación de aclaraciones patronales. Y si no, ahorita te la grabo en la memoria y ya lo compartimos, ¿no? Para la presentación de aclaraciones patronales. No sé, algo me pasó aquí con este. Ahí está. Listo, ahí está. Miren, está sencillo buscarlo, ¿no? Vamos aquí a hacer la presentación. Le vamos a ir dando un poquito más para abajo, Ricardo. Hasta ahí. Ahí viene un índice y donde dice aclaración patronal, el catálogo de causales, la información y bueno, viene todo lo demás, ¿verdad? Vamos hasta donde dice paso 1. Ya es como entrando, ahí viene la guía, vaya, pero para ya entrando ahí dice paso 1, en este de acá. Perfecto. En este, en la página 7. Vaya dando más para abajito. Un poquito más. Listo. Van a aparecer ahí, vaya, para que... Eso, más grandecita. Va a aparecer para que cargues el archivo correspondiente, porque te da un resumen de las diferencias que se encontraron. Dale un clic en el texto aquí para poderle mover yo con las flechitas también. Ok. Déjenme ir más para arriba. Aquí. Ahí, en la página de Infonavit, por ejemplo, que nos ponen ellos como ejemplo es del 2023, pero ahí te dice que hay diferencias. Dice emisión ajustada, pagos, diferencias. Y si se fijan, dice aportación y amortización. Y más a la derecha te da un archivito de Excel, para efectos de que tú aquí descargues las diferencias. Y ya después te vas a ir a la otra sección para efectos de adjuntar los archivos y entonces que se presente la aclaración. Ahí está. Paso 1 era en el que estábamos. Paso 2, carga tu archivo. Paso 3, seguimiento. Y paso 4, informe final ya de la aclaración como tal. Entonces, supongo yo que va a ser aquí mismo, ¿verdad? Que va a decir el Infonavit, oye, pues este trabajador eran 6,000. Y yo no sé tú por qué nomás me enteraste 5,000 pesos, ¿verdad? Entonces, habrá que, insisto, capturar lo necesario para decir que no fue suficiente. Y es por eso que digo que ahí, pues, tendría que haber alguna actualización del SUA en determinado momento. Bien, seguimos en la presentación.
tanto la aportación como el pago bimestral se tienen que hacer pues de manera conjunta, ¿verdad? Y esa más tardar el día 17 de septiembre, en este caso que estamos hablando del cuarto bimestre, ¿verdad? Entonces creo que hasta aquí pues va sencilla la cosa, ¿no? Ya con esto que hemos visto, yo digo, oigan, pues en su momento, en la propia modificación al artículo 29, el segundo párrafo, no nos hablaban de hacer una aclaración. Nomás nos decían que no se toman en cuenta ausentismos e incapacidades. Debieron de haber hecho o de haber abonado un poco más ahí. Finalmente es otra carga administrativa para el patrón. Oye, me estás diciendo que le descuente su gente en Infonavit. Ok, lo hago. Pero cuando no alcanza, ¿qué? Ah, no, preséntame una aclaración. ¿Por qué te tengo que presentar aclaración? Cada vez que nos dan una reforma de esta naturaleza, pues hay otra carga administrativa para el patrón. ¿Habrá un manual para la presentación de la aclaración? Pues yo ya les mostré el que sabemos que de hecho tenía fecha de enero de este año. Ahí ustedes lo pueden ver. Déjenme ver si este era el de enero. No, perdón. Abril de 2024. El que tiene de enero de este año es el de los descuentos que más adelante vemos. 12 de abril del año pasado. Entonces, pues, no está actualizado esa fecha, vaya, pero creo yo que ahí mismo van a colgar todo. Sustento legal. Cuando no hay un sustento legal claro, lo que crea son incertidumbre. Dicen los contadores, dice el contribuyente, ¿y ahora qué hago? Yo no quiero tener problemas con el Infonavit. Fíjense, esta frase que les acabo de decir de yo no quiero tener problemas con la autoridad, de repente es de muchos contribuyentes. La mayoría de mis clientes son gente, y yo lo he visto con muchos otros colegas y demás, la mayoría de la gente cumple, sí cumple. Claro, siempre van a existir los desordenados y que no quieren pagar y como ustedes quieran, pero la gran mayoría de la gente cumple. Y entonces, con la intención de cumplir y de no tener problemas, pues hay que estar haciendo un trabajo adicional. Es más, habrá gente que diga, y por eso son los parámetros del sistema que nos vas a comentar, Ricardo, más adelante. Habrá gente que diga, págale el Infonavit completo, yo aquí hago bolas con el trabajador para descontarle en siguientes semanas, quincenas o en siguientes meses, pues la cantidad que le debimos de haber descontado. Volvemos al caso de este trabajador que estuvo incapacitado o no recibió el 100% de su salario. Es la incapacidad en un porcentaje menor. Y luego llega la última semana que ya no le van a pagar incapacidad porque ya se reincorporó. Y el patrón le dice, tampoco te pago, imagínate. O sea, sí es un problema realmente, no lo ven todo global, no lo ven integral. Los patrones, pues tienen que monitorear las diferencias que tienen ellos en el portal del Infonavit, forzosamente. Ese monitoreo, pues van a hacerlo ustedes ahí en el portal empresarial, hay que tener el número de registro patronal, el correo, la clave, y ingresas si hay un apartado de aclaraciones. Nomás para verificar que no haya diferencias. Me acabo de dar cuenta hoy, por ejemplo, de las empresas que tenemos aquí, que traemos una diferencia del año pasado, de 30 pesos, vaya, pero traemos una diferencia. O sea, yo estaba viendo a ver si encontraba algo adicional. No lo encontré, pero bueno, pues ahí ya me encontré que tenemos una pequeña diferencia y bueno, pues hay que pagarla, ¿no? Bien. Y en el caso de si se presenta un caso donde el salario no cubre todo el descuento, como el caso que yo les platicaba, yo les sugiero que tengan un respaldo documental, ¿verdad? De todo eso. Van a tener ustedes la incapacidad, la nómina que le timbraron, o sea, todos los elementos que les permitan a ustedes demostrarle a la autoridad de que el sueldo no fue suficiente. Y entonces presentas la aclaración. ¿Para qué? Para que el Infonavit diga, ok, me tienes por aclarado, ya no te molesto a ti. Fíjense, vamos a llegar a un tema más adelante del orden de los descuentos. Es una de las preguntas que me han hecho aquí los de sistemas, algunos otros colegas. Oye, Miguel, fíjate que nosotros estamos viendo cómo lo vamos a implementar y demás, y tenemos una duda. ¿A qué le damos prioridad? ¿Verdad? Ahorita les comento también eso. Ahora, si el propio comunicado del Infonavit me está diciendo que cuando no sea posible, me regreso un poquito aquí, cuando no sea posible con el salario que le estás pagando al trabajador cubrir el monto de la amortización, puedes presentar aclaración. Entonces, está reconociendo el Infonavit de que ya no te lo llevas para el siguiente bimestre. Borrón y cuenta nueva. Así como hay impuestos como el IVA, de que es un pago definitivo y que pues ya lo que sucede en ese mes adelante y ya el siguiente mes pues es otro nuevo. Claro que cada uno tiene sus mecánicas, como el caso de IVA, si sale a favor, pues te lo llevas al siguiente mes, pero son independientes.
Quiere decir que en el caso que les puse a este trabajador que quedó pendiente de retenerle 1,000 pesos, esos 1,000 pesos no quiere decir que los voy a sumar en el periodo siguiente y que se los voy a pagar en el Infonavit junto con el otro periodo. No, quedaron pendientes esos 1,000 pesos, ¿verdad? Insisto, habrá empresas que digan, no, Miguel, mira, por los trabajadores que tenemos, afortunadamente, pues las incapacidades han sido muy pequeñitas. El hecho de que yo en esta semana le retenga lo correspondiente a toda la semana, hablando de los días proporcionales para la retención de la amortización o del descuento, no nos afecta. Ah, bueno, está bien. Siendo así no pasa nada, pero habiendo incapacidades de larga duración, entonces es ahí donde vamos a tener el problema, ¿verdad? Es ahí donde vamos a tener el problema. Ahora imagínense, yo les puse el ejemplo de que el trabajador se fue de incapacidad y que pues al final no le alcanzamos a descontar nada, ¿verdad? El ejemplo que yo les puse, empezó la incapacidad desde antes de que empezara el bimestre, pero bien te puede agarrar a medias, ¿verdad? ¿Y cómo le haces para descontarle de las quincenas que ya le pagaste o de las semanas que ya le pagaste en el propio bimestre? Es decir, el primer mes sí estuvo trabajando, pero le venía yo descontando de manera proporcional. Y a partir del segundo mes, desde el primer día del segundo mes, se puede incapacidad. Y entonces ya no le alcancé a cubrir nada. Oye, pero sí le pagaste. Sí, pero eso fue antes de la incapacidad. Yo que sabía, yo le venía descontando proporcionalmente, ¿no? Pero bueno. Entonces, por eso yo les pongo ahí borrón y cuenta nueva. Como pregunta, pues sí, es borrón y cuenta nueva en cada bimestre. Pero hay que presentar aclaración. Fíjense, esta es una lámina del catálogo de deducciones del CFDI de nómina. Viene el IMSS, que dice ahí Seguridad Social, viene el ISR, viene aportaciones a retiros, cesantía avanzada y vejez, otros aportaciones a fondo de vivienda, descuento por incapacidad, pensión alimenticia, préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ¿verdad? Abonos para Infonacot, bueno, vienen toda una serie de descuentos que a lo mejor alguien me diría, oye Miguel, en tu ejemplo, donde dices que le vas a pagar 5,000 pesos, no les hablé ahorita de descuentos, pero imagínate que ahí, pues, le estás pagando sueldo, es grabado, lleva ISR. Y además, este trabajador está demandado y hay pensión alimenticia. Y además, pues, la cuota del IMSS, la que le corresponde al trabajador. Y además, hay un fondo de ahorro. Y además, su crédito de Infonavit. Por favor, clasifícame el orden de descuentos. Miren, en Ley Federal del Trabajo, lo único que encontré fue el artículo 132, donde me dice que las obligaciones que tienen los patrones es hacer las deducciones de tales fracciones de tal artículo y enterar los descuentos en orden de prelación, primero al Infonacot y después a las otras instituciones. Esto fue lo que yo encontré en el Federal del Trabajo. Sin embargo, regresando yo a lo que les decía de, oye, tengo ISR por retener, tengo la cuota del IMSS, tengo la pensión alimenticia, yo prefiero nomás pelearme con un instituto, que en este caso es el Infonavit, que con todos los demás. ¿Cómo le voy a justificar al SAT? Oye, SAT, es que fíjate que le desconté, no le desconté ISR porque tenía el crédito del Infonavit pendiente todavía. Oye, pensión, acreedor alimenticio, sí, el acreedor. Fíjate que no te entrego ahora porque como estuvo de incapacidad, pues resulta que ahora pues lo que le voy a descontar va a ser todo para el Infonavit. No, yo le doy preferencia al IMSS, al ISR, a la pensión alimenticia, al fondo de ahorro, es una prestación. El fondo de ahorro va de la mano con la percepción y la retención. Si no, ¿cómo lo voy a hacer al final? Le estoy otorgando una prestación y al final, ¿qué? ¿Cómo le hago para hacer la entrega de ese fondo de ahorro? ¿Sí me explico? Entonces, hasta eso, insisto, yo creo que está mal. Pero a mí me han preguntado ya algunos colegas y yo les digo, no, yo no le estoy dando preferencia al Infonavit. Porque fíjense, en el tema de esos 5,000 pesos, el ISR va a ir por esos 5,000 pesos, ¿verdad? Que pertenecen a lo mejor a 5 días, así dejemos. 5,000 pesos pertenecen a 5 días. Va en base al ingreso grabado y pues se aplica un descuento pues correspondiente, ¿no? Pero no dices descuéntame primero el del Infonavit y después el de todos los demás. Y también hay otros artículos como este que les muestro en pantalla que me habla de los salarios mínimos y que para mi gusto también de repente pues está, pues no alcanza a cubrir todos los supuestos el hecho de que se le otorgue un crédito al trabajador. Imagínense, me otorgaron un crédito a mí como trabajador. Ganaba bien, me descontaban una buena cantidad. Me despiden, renuncio, lo que sea,
voy a otro trabajo donde empiezo ganando el salario mínimo. Y el artículo 97 dice, los salarios mínimos no pueden ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo los casos siguientes. La fracción tercera me habla de los créditos del Infonavit. Y no puede exceder del 20% del salario en el caso de préstamos y en el caso de rentas el 30%, pero hablemos del de préstamo. 20%, entonces, obviamente se tiene que modificar la hoja de descuento, ¿verdad? Para efectos de que sea acorde a eso y respetando este principio. Pero en los demás casos, que ya me brinco al artículo 110 de la propia ley del trabajo que me habla de los descuentos en los salarios permitidos, habla de el Infonavit y no me dice de un monto en específico, va a ser el que se hubiera acordado. Es por eso que hay algunos trabajadores que llegan a trabajar contigo y que te dicen, no quiero que me registren el IMSS porque tengo un crédito hipotecario. Y con el salario que usted me va a pagar no me va a quedar nada. Hemos tenido nóminas donde el crédito del Infonavit se lo lleva prácticamente todo. Todo. Y entonces, pues el trabajador no soporta eso a menos que tenga otra fuente de ingresos, a menos que tenga otra fuente ya sea propia o de su cónyuge, su esposa, qué sé yo, ¿no? Su concubina. Entonces, estos son de los problemas que nosotros nos encontramos. Entonces, vamos a, ya nomás para finalizar yo con mi participación, quedan un par de láminas, se las explico y ahorita vamos, Ricardo, de lleno con el sistema. Fíjense, vale la pena ver la modalidad para créditos en porcentaje, en cuota fija y factor de descuento, en vez de salario mínimo. Hay un manualito de parte del Infonavit, que ese sí tiene fecha de enero de este año, donde ahí nos dan como ejemplo, pues, de cómo se hacen estos descuentos. Tiene, así busquen las modalidades de descuento para el cálculo de las amortizaciones. Tiene fecha del 10 de enero. Obviamente no contempla lo que estamos viendo aquí en la reforma. De hecho, en sus ejemplos, ustedes naveguen por ese ejemplo y se van a dar cuenta que en algún ejemplo te dice días cotizados en el bimestre 55, ¿verdad? Y entonces a lo mejor ahí había incapacidades. Y por eso pues, eran 55 y la retención era menor. Ahora, cuando se modifique este pequeño manual, pues tienen que decir que siempre son los días totales del bimestre, sin ajuste. Finalmente, los que yo les muestro aquí en pantalla, y después vamos a verlos en el sistema con Ricardo, pues es un simple recordatorio y para que ustedes pues lo hagan en base a ello, ¿no? A ver, Ricardo, dámele un clic porque ya se quedó. Ahí está, perfecto. Fíjense. Tengo en el primer recuadro veces salario mínimo, en el siguiente recuadro porcentaje, en el último recuadro cuota fija. Vamos a explicarnos tres y ya después vemos ahí en sistema, creo que teníamos las mismas cantidades, Ricardo, y si no, pues ahí tratamos de hacer el comparativo con alguno. En el de veces salario mínimo, tomamos como referencia la UMI, 100.81, las veces 15.8688 y nos da la cuota mensual de 1.599. Número de meses del bimestre, pues 2, entonces me da una cuota bimestral de 3.199.47 y si le sumamos el seguro de 15 pesos, pues súmenle, son 3.214.47, ¿verdad? Ya yo sigo con el ejemplo porque en esta nómina vamos a hacer una simulación que pagamos quincenal. Entonces, los 3.199 se dividen entre 62 días, tenemos una aportación diaria de 51.60, por 15 días de nómina te da 774. Más la parte proporcional del seguro. Si el monto del seguro son 15 pesos, divide los días de la nómina, que son 15, entre los días del bimestre, que son 62, y te da pues un resultado del punto 24. 15 por punto 24, pues me da 3.63. Entonces, 7.74 más 3.63 te da 7.77. Esta es la retención semanal que le vas a hacer al trabajador en el caso número 1. ¿Verdad? Sencillo, está fácil. ¿Por qué digo que es quincenal? Porque así pagamos la nómina. Entonces quiere decir que cada quincena van a ser 4 quincenas de 780 pesos aproximadamente. Vamos a llegar a los 3.214 pesos. Y ahí está ya. Oye, que el trabajador, imagínense que en esta quincena faltó 2 días o estuvo de incapacidad 3 días. No hay problema, yo le voy a hacer el cálculo por los 15 días. Y así está ya el sistema. Ahorita nos vamos a explicar. En el tema del porcentaje, partimos del salario base de cotización de 993 pesos. El porcentaje, en este caso del 20%, tenemos una aportación diaria. Por los días de la nómina, que son 15, hay una retención de 2.979. Por los días del bimestre, que son 62, pues me da
12,313. Ese es del bimestre, más los 15 pesos del seguro. Igual se hace la proporción del seguro, si fijan, está en una tablita por separado. Los 2,979 más 3 pesos con 63 centavos me da 2,982 de esa quincena. Y si es de cuota fija, pues la cuota fija mensual por 2, tenemos la cuota fija bimestral. Entre los días del bimestre tenemos la aportación diaria. Por los días de la nómina, que son 15, tenemos la retención más los 3 pesos con 63 centavos del seguro de daños y tenemos la retención del trabajador de 1,126.29. Vamos ahorita a navegar en el sistema para efectos, y yo acabo de tener esas cantidades, Ricardo, ustedes lo tienen también en su material, para hacer un comparativo de alguna quincena, alguna semana, y sobre todo que ustedes vean las opciones que nos da el sistema. Adelante, Ricardo. Gracias, Miguel. Muy bien, muy buenas tardes. Aquí en el sistema, regularmente los que manejan el programa, ese apartado de Infonavit venía en la opción de empleados, catálogo de empleados, y aquí si le damos a 1, por ejemplo, al número 2, le damos en cambios, está el apartado de Infonavit. Aquí en el apartado de Infonavit, pues capturamos lo que era tu número de crédito, tu fecha de inicio de descuento, el tipo de descuento que comentaba Miguel. Aquí el sistema les maneja los tres, que es crédito en porcentaje, crédito por cuota fija en pesos mensual o en vez de salario mínimo. Y aquí seleccionan el que corresponda de acuerdo al descuento que tenga su empleado. Le ponen el valor de descuento y el seguro de vivienda, que comentaba Miguel, que es 15 pesos. Ahí nada más hay que verificar pues, que el importe sea vigente. Y ya el programa les da una fórmula que es la misma que Miguel mostró hace un momento en su tabla de Excel, de cómo determinar el importe a descontar, ya sea por quincena, por semana o como vayan pagando en su periodo de nómina dentro del sistema. Ahí ya nada más yo tengo una observación en cuanto a la fórmula, que era parte de lo que yo les platicaba a los de sistemas. Les digo, oye, yo en tu fórmula estoy viendo que dice días pagados menos días de faltas, y estamos hablando de que fue, no, me dice, no te preocupes por eso, el sistema en automático detecta si es de julio en adelante y si es de junio hacia atrás, para saber si aplica o no aplica lo correspondiente, ¿no? A las faltas, a las incapacidades, ¿no? Es correcto. Y hasta aquí era lo que capturábamos la versión anterior para el descuento de nóminas. Posteriormente, ahora con el nuevo cambio del 29A, se adicionan estos tres incisos que son los nuevos. El primero se llama, para los descuentos no realizados en nóminas anteriores, aplicar un porcentaje sobre el neto o sobre las percepciones o un importe máximo. ¿Sí? Aquí, esas son las opciones que Solfacil está manejándoles. Igual también Miguel por ahí mencionaba para lo que es el salario mínimo, también ya viene aquí aplicado. El primero es porcentaje sobre el neto del periodo. El otro es porcentaje sobre las percepciones del periodo, un importe fijo o aplicar un máximo posible. Aquí quisiera yo regresar al ejemplo, Ricardo, donde decíamos nosotros de que, oye, te retuve 5,000 pesos, pero eran 6,000, entonces quedaron 1,000 pesos pendientes. Por eso en el parámetro dice, para descuentos no realizados en nóminas anteriores. Ah, caray, entonces quiere decir que si brincamos de nómina le podré descontar lo que está o lo que quedó pendiente de esos 1,000 pesos. Sí, ok, aplícame un porcentaje sobre el neto y hasta que se llegue a la cantidad correspondiente, porque te lleva como un estado de cuenta. Ahorita se los muestra Ricardo. Un porcentaje sobre las percepciones, o sea, no sobre el neto, sino sobre las percepciones. Un importe fijo, ¿sabes qué? Descuéntamele esos 1,000 pesos, descuéntamele nada más 500 y 500. O lo máximo posible, de lo que yo le pague en la nómina, lo más que se pueda. Ojo, aplicando las demás deducciones y demás. Pero si están conscientes de que las funciones o parte de las funciones que vemos aquí o de las opciones es por la petición de algunos usuarios que dicen, no, espérame, yo no quiero presentar aclaración. Miguel, es un rollo presentar aclaración. Voy a pagar ante el Infonavit los 6,000 pesos y yo me hago bolas con el trabajador. Pero eso ya es criterio, ya es decisión de cada quien. ¿Por qué? Porque también es cierto que el trabajador, imagínense en un escenario acá muy dramático donde finalmente se acabó la relación laboral y el trabajador demanda y te va a decir, oye, y me hizo descuentos que no procedían. ¿Qué me tienes que andar haciendo descuentos que porque no me descontaste en el bimestre pasado? Si claramente el artículo que acabamos de leer establece, no tanto el artículo, sino el documento que dice el Infonavit, dice que hasta donde sea posible con el sueldo, ¿verdad?
y que en su caso presentes aclaración, pero no te dice que te lo lleves a los periodos siguientes. Sin embargo, insisto, se habilitan estas opciones por petición de algunos usuarios. Es correcto. Y aquí, por ejemplo, seleccionamos un importe fijo y aquí capturamos lo que es el importe, supongamos son 100 pesos. Lo que quedó pendiente. Lo que quedó pendiente, aquí le ponemos el importe y eso es lo que le va a descontar. Posteriormente viene lo que es, el siguiente inciso, que es si en el bimestre anterior no aplicó el total de los descuentos correspondientes a descontar el saldo de las nóminas del bimestre actual. Esto quiere decir que si yo lo activo para el siguiente, cuando cambie de bimestre, el sistema va a ir descontando lo que quedó pendiente del anterior. Y al final vienen unas notas que son referentes a las nuevas opciones, que dice el sistema generar un movimiento con la fórmula del dato G, que es la fórmula que trae aquí de descuento. En la opción de nómina, otras excepciones para el cálculo del concepto del D008, que es el que manejamos actualmente, que es el de crédito Infonavit, y al cálculo de la nómina del periodo activo para aplicar la reforma del artículo 29A, si se requiere suspender los descuentos por crédito hipotecario o por ausencias o incapacidades. Entonces, desde aquí ya viene la opción para que la opción anterior la tenía, y se habilita también una nueva ventana, o les va a aparecer una nueva ventana en el apartado de nóminas, esta opción que se llama créditos Infonavit. Prácticamente va a ser la opción anterior que acabamos de ver. Se divide en varias opciones: datos generales, acumulados del bimestre, descuentos por empleado y descuentos totales. En datos generales va a ser la misma información que vimos hace un momento, en forma general. Viene el empleado que tiene crédito en Infonavit, le pone su número de crédito, la fecha de cuando inició, el tipo de descuento que maneja, el valor de descuento, los días del seguro, la fórmula, si aplicamos algún tipo de porcentaje para los descuentos no realizados, el valor de porcentaje y se aplica el saldo en bimestres anteriores. Desde aquí yo ya puedo modificar de forma rápida lo que desea cambiar. Ahí, Ricardo, voy a aprovechar en la columna que dice valor de descuento, que son los valores que nosotros tenemos acá. Yo en mi ejemplo, que lo acomodamos, vaya, yo en mi ejemplo, en el caso de ese salario mínimo, tengo el 15.8688, ¿tú ahí lo tienes? En el porcentaje tengo el 20%, que es el que tienes hasta arriba, y en cuota fija 2.320.16. Y ahorita que nos vamos al sistema, y ustedes también tienen su material, ahí vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Para demostrarles cómo es que se aplica esa parte también. Es correcto. Ya igual, si desde esta opción yo puedo modificar la información que desee, por ejemplo, del empleado nuevamente 7, le doy cambiar, y yo desde aquí puedo modificar algún descuento que desea realizar, ¿no? Viene el apartado de acumulados del bimestre. Es un resumen de cuánto han descontado por empleado del bimestre 1, del bimestre 2 y un total de lo que lleva acumulado. Descuento por empleado, aquí es donde vamos a ver, o el sistema lleva el control. Voy a cambiar de periodo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo un empleado tiene faltas, se le calcula su nómina. Esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí van a ver reflejado esos movimientos que mencionamos. Les va a aparecer lo que es el descuento de nómina, que se debe realizar cada quincena, el saldo que no se les descontó en un momento dado que tuvo faltas, y el saldo que tiene por descontar de periodos anteriores, y el saldo que les va llevando el sistema el control. Y por último viene lo que es el descuento totales. Aquí les aparece un resumen de toda la información que acabamos de ver de cada empleado. Aquí un dato importante es que la información que estamos viendo aquí disponible, en la parte de abajo viene, es a partir de la versión 2025 de 4.0, que es la nueva versión que vamos a liberar del sistema de nóminas. Esos importes corresponden a los descuentos por crédito Infonavit, que se debieron calcular en la nómina sin suspender por ausencias o incapacidades. Correcto. Igual ahorita hacemos un ejemplo con los que yo tengo en pantalla, Ricardo, y hacemos el switch ahí para que vean ellos, cómo llegaríamos a cada uno de ellos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo me voy al primer empleado, Miguel, que es el empleado 7. Aquí se los voy a mostrar. Si se fijan, este empleado le voy a calcular lo que son, o ya le capturé aquí en otras excepciones,
Al empleado 7 le puse que tiene 5 faltas injustificadas, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Le puse que al empleado 7 tuvo faltas injustificadas por una cantidad de 5 días. Correcto. Entonces, yo me voy a calcular su nómina y me dice que de esos 15 días, únicamente le está pagando 10 días y su descuento de Infonavit son de 1,144 pesos. Si yo recalculo, más bien, si yo a ese empleado le indico que ok. Si yo a este empleado, al calcular la nómina, es otro parámetro también que trae nuevo, al calcular la nómina, les va a aparecer el inciso A, que dice suspender los descuentos por ausentismos o incapacidades a los empleados con crédito Infonavit, de la reforma 29 de la ley del Infonavit. Esta opción la van a tener habilitada para periodos anteriores a julio. Por ejemplo, aquí yo estoy en el periodo de junio, me la habilita para este efecto. Si yo ahorita le puse que no, me deja el cálculo como lo estamos viendo en un momento, donde le está pagando los 1,144, que es el total de su crédito Infonavit. Pero si yo aquí lo recalculo y le indico que sí aplique, me viene esta ventana que dice el 21 de febrero, que es la reforma que mencionó Miguel, se publicó en el diario oficial de la Federación, la reforma del artículo 29, que establece que trata la obligación de hacer los descuentos por créditos hipotecarios, que no se suspenderán por ausencias o incapacidades. Entonces yo aquí le pongo a continuar y me hace lo que es la actualización y ya únicamente me descuenta los 764.40. O sea, este parámetro que nos acaba de mostrar Ricardo es para indicar si quiero o no quiero que me aplique lo de la reforma del artículo 29. Obviamente, es lo que yo les comentaba, se ha vuelto esto una especialidad, hay que tener conocimiento de lo que estamos haciendo con el sistema, ¿verdad? Bien. Ricardo, antes de que me muestres lo del saldo y demás, pudiéramos ver los ejemplos de lo que se le retendría quincenalmente sin faltas y sin nada a un trabajador para nomás comparar contra lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Sí. Que inclusive, aunque tuviera faltas, pues tendremos que llegar nosotros a lo mismo, ¿no? Ya hablando uno de los del bimestre 4. Me acabo del periodo, porque ese creo que es el periodo último, de julio a agosto. Correcto. Ahorita el que nos mostraste es el que, pues, las faltas o las incapacidades si eran un factor o no eran un factor, ¿no? Que, por ejemplo, ya aquí tengo el primero, este es el 7. El primero es por descuento a cuota fija. De 2.320.16 y a mí me aparece una retención ya considerando la parte proporcional del seguro de 1.126.29. Aquí está el descuento de Infonavit de 1,126.29. Correcto. El que le sigue es... El que sigue es el de salario mínimo con el factor de 15.8688 veces la UMI y me da una retención de 777.69, Ok. que es la que aparece ahí. Y como les digo, lo pueden ver ahí en su material, en la lámina 16, ahí viene tal cual, ¿no? Y el último me da el de porcentaje del 20%, 2.982.63, no sé si se lo tengas también ahí. Sí, era uno que le habíamos puesto un salario base de cotización de 993 pesos, no sé si sí está ese salario también. Es este, no, déjame lo calculo porque creo que trae... No, el de 1.126 es el de la cuota fija de 2.320 y ese es el que me estás mostrando. No sé si lo tenés en este periodo. Si no, bueno, pues finalmente... No, sí está. Es que lo puse, cuando estaba viendo pruebas, le puse incapacidad. Si aquí puedo recalcular todos los empleados, me lo debe de incluir. Si no me equivoco. 2.982.63, ¿verdad? Entonces, insisto, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo para efectos de que lleguemos a estas cantidades. En estos casos, si se trata de nóminas de julio en adelante, aunque haya tenido incapacidades o ausentismos, el cálculo se hace completo, ¿verdad? Aunque yo no le esté pagando los 15 días de la nómina, si lo queremos ver de esa manera.
Ahora sí ya puedes seguir con el otro ejemplo que tú traías para que vieran ellos el cómo va llevando ese estado de cuenta o ese descuento para los siguientes periodos. Muy bien. Ok, entonces aquí calculamos la nómina del empleado, creo que fue el 7. Tenemos un crédito de 764. Si por ahí recordamos su descuento de este empleado, déjenme regreso acá. Aquí lo tenemos, esta nómina. Bueno, aquí estamos en el apartado de descuento por empleados. Se compone por el número de periodo. Aquí podemos ver el periodo que corresponde, la fecha inicial del periodo, la fecha final, el mes al cual acumula, al bimestre, el año, y viene un dato que dice de descuento que se debió realizar en la nómina. Ese fue el importe que se debió haber realizado en la nómina si es que se hubiese trabajado los 15 días. Como nada más trabajó 10, le dimos la opción de que se le descontara 10 días, que fueron 764, y le queda un saldo no descontado por 380 pesos. Aquí el sistema les va llevando el control de ese saldo que está pendiente. Aquí yo voy a cerrar. Bueno, recordemos ahí el dato que son 380. Me voy a la siguiente nómina, que ahora es del mes de julio. Obviamente aquí estamos haciendo nada más un ejemplo para que vean de acuerdo a los parámetros que nosotros dijimos, pero sí que quede claro y de acuerdo al documento que les mostrábamos también, que esto empieza a partir del cuarto bimestre, que es julio-agosto. Aquí nos cambiamos. Aquí reviso al empleado. Vamos a cambiar. Y ojo, aquí este parámetro, si yo lo dejé que no, me va a descontar su crédito Infonavit normal. Así lo voy a dejar ahorita para que vean cómo lo calcularía el sistema. Cómo recalcular todos los empleados. Y si checamos a este empleado en particular, le van a descontar su crédito Infonavit normal, que son los 1000 que están descontando cada quincena. Pero si yo a este empleado le habilito la opción que comenta Miguel, en la cual la empresa junto con el empleado llegan a un convenio, yo le digo que sí, le digo que me va a hacer un importe fijo de 100 pesos, eso quiere decir que yo cada quincena le voy a estar descontando 100 pesos de ese saldo pendiente que trae por cubrir. Adicionales a los 1100 y feria que ya tenía esto ahí, ¿no? Entonces yo aquí pongo recalcular. Checo a mi empleado y si se fijan trae el descuento Infonavit normal más aparte el descuento de crédito Infonavit de periodos anteriores. Y no me canso de recalcar que solamente es pues a criterio de que el contador, el patrón diga sí, así de esa manera, porque yo no voy a tener diferencias con el Infonavit, pero el procedimiento de Infonavit es presentar una aclaración, ¿verdad? Entonces, ahí están las opciones, ustedes sabrán cuál aplican, ¿verdad? Faltan todavía algunos ejemplos, ¿no, Ricardo? Pero yo considero prudente que ya puedan abrir la sesión de preguntas y respuestas para que cuando ya terminemos de los últimos ejemplos ya podamos leer algunas preguntas también. Y aquí, bueno, ya para finalizar, checamos nuevamente la opción de créditos Infonavit, que es el nuevo apartado. Me voy a descuento por empleado y aquí puedo yo filtrar por el empleado 7. Me cambio del bimestre y aquí se fijan ya me está del saldo que tenía. Voy a poner aquí todos para que quede un poco más claro. Traigo 380 del saldo pendiente que quedó del bimestre del 10 al 30 y en esta quincena del 1 al 7 ya le estoy aplicando 100 pesos y el saldo que me va a llevar el sistema son de los 80.35. Esto pues para efectos administrativos de las empresas les va a ayudar muchísimo para tener ese control por cada empleado que llegan a tener esa situación y que, como dice Miguel, hicieran el convenio para que fuera de esta manera el control del descuento del Infonavit. Acá en la parte superior también podemos filtrar para que podamos observar pues únicamente la información que deseemos consultar, ¿no? Y pues esta sería el nuevo apartado, Miguel. Bien. La opción de créditos de Infonavit, que ya va a estar a partir de mañana disponible para que puedan trabajar con ella. Muy bien. ¿Fue el último ejemplo, Ricardo? Sí. Regresamos a la presentación, por favor.
Falta nada más la lámina de redes sociales y la de ofertas para participantes del curso. Como siempre, sigan en redes sociales a Software Fácil, ahí están en todas esas redes sociales, y para participantes del curso, 25% en sistemas completos de este Fácil Nóminas, aplica única y exclusivamente para nóminas, acuérdense que no es acumulable con otras promociones, y el 15% de descuento en actualizaciones. Vigencia válida hasta el 30 de junio, que es el día lunes, y pues igual contactar al distribuidor autorizado y con pues se les da el seguimiento, vaya, de que fueron participantes del curso y se les aplica ese descuento, ¿no? Vamos con la sesión de preguntas y respuestas. No me quites la presentación porque de repente tenemos que regresar a ella. Muy bien. Ojo, ahorita Ricardo nos van a ayudar, por favor, acá a ir filtrando las respuestas que ya vamos respondiendo. Habrá algunas repetidas. Si vemos que una está repetida, ya la vamos a ir quitando. Entonces, para que estén atentos a que si se trata de una respuesta, una pregunta similar o igual a la que ustedes hicieron, pues ya no hay necesidad de responder otra vez la misma, ¿no? Trataremos de hacer eso. Dice María, buenas tardes. ¿Qué sucede en el caso de los pagos de las cuotas del IMSS? En esas, ¿sí se disminuye el importe de las cuotas, hablando del tema del SUA? En el del IMSS queda igual. Y fíjense que era la parte que nosotros decíamos, a lo mejor sí hace falta la actualización del SUA por ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque para IMSS, pues sí, acuérdense hasta cuántas faltas tenemos, ¿verdad? Tenemos 7, 8 faltas para efectos de poder capturarlas y ya, hasta cuántas te reconoce. En el tema de Infonavit, pues aunque tú les pongas eso, te tiene que hacer el cálculo completo. Entonces sí tiene que haber alguna actualización. En algunas de las empresas, me acuerdo que decían, Miguel, hicimos dos SUAs. Uno para calcular el puro IMSS y otro para calcular lo del tema del RCB e Infonavit. Pero bueno, de todos modos, sigues teniendo ahí un problema, ¿no? De que tienes que hacer otros elementos. Tiene que haber actualización finalmente. Ernesto, ¿qué sucede cuando un empleado es incapacitado por periodos largos y que hace que no perciba ingresos vía nómina por varios meses? Fíjate, Ernesto, este ejemplo que tú dices de varios meses, imagínate, se accidentó el trabajador y pues le dieron 8 meses de incapacidad, ¿verdad? Como ha sucedido. Y entonces tú dices, no le estoy pagando nada. ¿Cómo te va a llegar tu liquidación del Infonavit completita? Y tú vas a decir, no pude, porque el salario pagado que fue 0, pues no alcanza, ¿verdad? Para cubrir. Ese es donde tenemos que presentar aclaración. Porque tú, en el SUA, cuando le pongas toda la incapacidad, te los va a quitar. Yo ya hice un ejemplo con el SUA, sí te los quita. Por eso decía, sí tienen que actualizar SUA, no porque no me quita las incapacidades, sí las está quitando, sino por aquellos casos donde nomás fue una parte. Recuerden el caso de los 5,000 y 6,000 pesos que les hablaba. Tengo que cuadrar el SUA para que nada más me diga que voy a descontar 5,000 pesos y no los 6,000 pesos, ¿se fijan? O sea, esto es lo que sí se requiere actualización. Pero en el caso que nos comenta Ernesto, lo que va a suceder es que la liquidación te va a llegar como completa y tú vas a hacer el comparativo con la EVA y con tu SUA y vas a decir, no, pues en el SUA dice 0, pero inmediatamente hay que estar monitoreando para presentar la aclaración correspondiente. No era como antes de que, o como hoy en día que decimos, pues ahí está registrada la incapacidad, el SUA no me lo calculó, tampoco me llega la emisión bimestral con ese trabajador, o me llega en ceros, vaya, y entonces no pasa nada. Esa es la parte que les hablábamos nosotros de que es una carga administrativa operativa adicional para el patrón. Armando García, ¿qué pasa si aplico la opción de borrón y cuenta nueva? Bueno, la de borrón y cuenta nueva, que yo les diría, esa es la que yo voy a aplicar. Si a mí un trabajador se me incapacita y con lo que yo le pagué en el último periodo que ya regresó, en el ejemplo que yo decía, hablemos el de los 5,000 y 6,000 pesos, le tenía que pagar una nómina de 5,000, pero el descuento de Infonavit eran 6,000, yo le descuento los 5,000 pesos, me van a quedar 1,000 pesos de diferencia. Y entonces el Infonavit me puede decir, Miguel, del trabajador 1 me debes 1,000 pesos. Y yo le voy a decir, no, aquí está mi aclaración, y donde tú te puedes ver que son sus incapacidades y donde tú puedes ver lo que le pagué de sueldo y le desconté todo, su nómina sale en ceros. Entonces, ¿y qué onda con el siguiente bimestre? Nada, el siguiente bimestre ya normalito todo. Nomás presento aclaración del bimestre donde no le retuve porque no había dinero suficiente. O sea, el dinero que yo le estaba pagando como sueldo no fue suficiente para cubrir ese descuento de Infonavit. Muy bien.
Dice Horacio, en caso de que un patrón decida apoyar al trabajador con algún resto de su aportación, ¿se podría considerar como prestación ganada? No, no necesariamente, ¿verdad? También tiene que ver obviamente mucho sus contratos individuales que tiene más, pero no, o sea, no necesariamente puede ser, en algunas empresas pueden decir, oigan, en este año obtuvimos buenos resultados y hemos ido a dar un bono, punto. Y ya, ¿verdad? Y no se vuelve a repetir. Entonces, no tiene por qué ser una prestación ganada. Lo que yo sí considero que va a estar sucediendo, y sobre todo en aquellos casos donde si el trabajador viene de una incapacidad y luego resulta que no va a recibir sueldo, le va a decir el patrón, préstamo, manéjamelo como un préstamo, ver cómo le hacemos, ¿verdad? Porque no puedo, voy a llegar a mi casa, qué bueno, qué bueno que ya regresaste a trabajar, porque pues no nos alcanzaba con lo que te estaba dando la pensión por el porcentaje y demás. Y ahora ya regresé a trabajar, pero regresé sin dinero. ¿Por qué? Porque me tuvieron que descontar todo, ¿verdad? O sea, ¿cómo no piensa en eso el infonavismo? O sea, ¿cómo en un sentido lógico, natural, si el trabajador está incapacitado, pues no está devengando un salario, no porque no quiera, no puede hacerlo? Y el patrón dice, oye, Infonavit, a mí me obligas a que yo le descuente, pues le descuento todo, y ahí que se haga bolas el trabajador. O sea, insisto, está mal diseñado. En mi opinión, está mal diseñado. Gerardo Vázquez dice, el patrón es el que debe hacer las aclaraciones. ¿El Infonavit o el trabajador? No, es el patrón. El patrón es quien presenta esa aclaración. Sandra Julieta, ¿cuándo entra en vigor la actualización? Acuérdense que nos publicaron la reforma el día 21 de febrero, entrando en vigor, según el decreto, el día 22, al día siguiente. Sin embargo, a través de la publicación que nos hicieron en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de mayo, nos dicen que lo vamos a empezar a aplicar a partir del cuarto bimestre. Esto es de los meses julio y agosto, que se paga el 17 de septiembre, pero tú ya lo tienes que ir aplicando en julio. Ah, mira, fíjate que tuvo una incapacidad del trabajador, sin problema. Proceda lo que proceda de su incapacidad, pero el descuento de ese periodo yo se lo hago completo, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, en aquellos casos donde las incapacidades son pocos días, no va a haber gran efecto. O sea, el sistema lo va a hacer en automático, te va a hacer el descuento completo de ese periodo y punto, no pasa nada. El problema va a ser cuando sean muchos días de incapacidad, como aquí nos comentaba alguno de los colegas. Gerardo dice, aplica para todos los productos de Infonavit. Acuérdense que hablábamos de las aportaciones y de los descuentos. En aportaciones quedó igual, en descuentos es donde estamos diciéndolo. Y no importa la modalidad del descuento. Esto a pesar de que estuvo circulando por ahí algunos documentos de Infonavit desde antes, donde hablaban, acuérdense que vimos 3 modalidades de descuento. Y hablaban de 2, les faltaba una. Entonces, eso también genera incertidumbre. Sin embargo, la ley no hace distinción. Entonces, son todos. Todos los descuentos, vaya, de Infonavit, sin importar la modalidad. Preguntan, ¿ya salió una nueva versión del SUA? Sí. ¿Y cuál es la última versión? La última versión del SUA es la 366. A ver, déjenme nomás para no pecar aquí. Hace rato la descargué y según yo por eso me la sé, pero ahorita déjenme ponerle aquí. Es actualización SUA. No tengo. 3.6, ¿verdad? Gaby, gracias. 3.6.6. Es esa. María dice, ¿procederá un amparo para no ser responsable como patrón de lo que adquirió un trabajador? Consúltalo con el abogado, yo creo que sí, pero hay que valorar, ¿verdad? Hay que valorar qué tanto realmente se te presenta este caso para saber si vas a estar haciendo ese tipo de declaraciones o no. El trabajador puede ir al Infonavit a solicitar una disminución del descuento del Infonavit en la moneda. Siempre puede acudir, en algunas ocasiones sí se los otorgan, ya dependiendo de las condiciones y demás, y claro que es conveniente para aquellos que ganaban bien y resulta que ahora no tan bien y entonces no te alcanza, ¿verdad? Entonces sí que vayan a llegar los convenios. Alejandra dice, ¿el trabajador puede pagar directamente al Infonavit para evitar descuentos posteriores al regreso de su incapacidad? No, es que esta mientras existe la relación laboral, se la cargan al patrón la obligación. Entonces, lo va a hacer él directamente. Yesenia, en el caso de un trabajador, acepte el acuerdo de irle descontando en nómina y pagar completo al Infonavit, pero renuncia, ¿cómo se aplicaría ese importe que le debe al trabajador al patrón? Exacto, Yesenia. Incluso habrá supuestos donde con el finiquito, ¿verdad? Y si no alcanza, pues no alcanzó. O sea, ese es el gran problema. Yo ahorita les puse un ejemplo de 1,000 pesos, pero imagínense un crédito mayor.
y el trabajador a lo mejor tenía poquito tiempo y renunció y lo que le toca de finiquito no es suficiente, pues ya saliste bailando. Entonces, volvemos a lo mismo. A lo mejor, fíjate, este ejemplo que nos pone Yesenia es muy bueno. Entonces, Yesenia a lo mejor diría, viendo esta situación, mejor no, se acaba el bimestre, le descontamos hasta donde pudimos y presento aclaración. ¿Por qué? Porque aunque ¿cómo se llama? Si renuncia con la liquidación, aunque le pague su liquidación, no va a ser suficiente para que me cubra lo demás. Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿no? Ernesto Vargas, ¿quedan exceptuados los descuentos en caso de incapacidad por riesgo de trabajo? Fíjate que habla de incapacidades en general, ¿verdad? O sea, no nos limita, vaya, no nos especifica. En el artículo 29 dice, no sé, por objetivos o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social, o sea, no los secciona, vaya. Alma, buenas tardes. Trabajador tiene incapacidad sin crédito, ¿no se pagan dichos días al IMSS? Bueno, es que si estoy sin crédito, ya esta no es pregunta de Infonavit, esta es pregunta de IMSS. En el caso del IMSS, hay un artículo aquí, a ver si Alan me ayudas a buscarlo, donde me habla en el caso de incapacidad, ¿dijo ausentismo o dijo incapacidad? Dice caso de incapacidad. No, en ausentismo es cuando nos ponen un límite de días, de 7 días, que es los que no se toman en cuenta, vaya. Después de eso te dicen, sí, ya no lo quieres, dalo de baja, pero me pagas. Y es que fíjense, en el tema de ausentismo tiene lógica. Imagínate, yo le quiero hacer el favor a un trabajador, no un trabajador, un conocido. ¿Sabes qué? Te inscribo en el IMSS y digo que faltaste todo el mes, pero sigue la relación laboral. Oye, espérame, si faltó, pues dalo de baja, no te conviene a ti. Y no voy a pagar cuotas, imagínate que si me aceptaran todas las faltas del mes, nomás te voy a decir que trabajaste 3 días y 27 días tuviste ausentismo. Voy a pagar yo cuotas IMSS de 3 días, ¿verdad? Y él va a tener atención médica de todo el mes, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, ese es lo que les digo. O sea, no todo es de que esté mal, ¿verdad? No, algunas cuestiones pues tienen su lógica, ¿verdad? Pero entonces, en la pregunta que nos haces, no, en el caso de ausentismos, ahí sí se disminuyen. Hagan sus pruebas en el SUA. En el SUA viene. Vuelvo a repetir la actualización del SUA. Véanlo ahí ustedes. Métanse y te dice que es por el tema de las plataformas. Acuérdense que se acaban de publicar las reglas de operación, que bueno, ese es otro tema, ya lo veremos después. Y por el tema de la aportación a Fundemex, pero no hablan del tema de la reforma del artículo 29, que para mi gusto lo necesitaremos en ciertos casos. Karen Bernal y Elvina preguntan algo similar. En el caso de que la señora se incapacite por maternidad, ¿qué es más tiempo volverá a trabajar y deberá todo ese tiempo? No, lo que pasa es que, insisto, el patrón que aplica el criterio que yo comentaba al principio, que decía, oye, a mí me dice que si no fue el sueldo suficiente para cubrir el crédito, que yo presente aclaración. Yo voy a presentar aclaración. Ya el trabajador en su momento, pues ya en su estado de cuenta se va a ver reflejado de que no hubo esa aportación del crédito y seguirá debiendo esa cantidad de años. Adriana, si tengo un empleado que está incapacitado por todo el periodo julio-agosto, ¿no va a haber forma de hacer? Es correcto. Que debo presentar en Infonavit como aclaración porque no tendré forma de hacer ningún pago. Lo único que vas a tener, pues va a ser la hoja de la incapacidad como tal y decir, pues, y como tal, el recibo de nómina, que no va a ser timbrado porque va a estar en ceros, pero a lo mejor desde el sistema de nómina tienes un reporte donde aparece esa parte y listo. Y listo, ¿verdad? Inclusive sería suficiente con la prueba de incapacidad. Oye, estuve incapacitado, eso es señal de que yo no le pagué nada de su sueldo, ¿vale? Y por lo tanto, pues, no tengo cómo pagarte esa amortización de ese crédito del trabajador. Y por último, Miguel, ¿por qué medio se presenta la aclaración? La aclaración se presenta muéstrales el manual otra vez, en el portal empresarial. Ahí sí nos vamos a ir desde las primeras hojas del manual. ¿En este? En ese. Si quieres, oculta esa. Dale hasta arriba, más arriba. Igual con las flechitas, si quieres, dale un clic para... Acuérdense que en el Infonavit hay un portal para el trabajador y otro portal para el patrón, ¿verdad? El portal empresarial. Dice ahí, aclaraciones patronales, vienen las causales, y más adelante viene, me lo brinqué.
Después de las causales debe de venir la ruta. Ahí está, ¿verdad? Empresarios Infonavit. Y ahí está, dice, mira, ingresas aquí con tus datos, o si no, creas tu cuenta. Y luego vienen aclaraciones patronales. Y ya dentro de aclaraciones patronales te va a aparecer las diferencias. Habrá que ver también cuánto es el tiempo que aparecen aquí reflejadas las diferencias. ¿Estás de acuerdo conmigo que no vamos a poder presentar una aclaración de algo que no está marcado aquí como diferencia? Entonces, quiero yo pensar de que después la autoridad, y espero que sea rápido, no lo mismo hacer aclaración del bimestre que acaba de pasar o del que está pasando, vaya, que de repente no me aparezca esto actualizado y que pase un año, no me acordé, no hice la aclaración y al rato yo tengo la molestia de parte del Infonavit, ¿se fijan? Entonces hay que estar monitoreando esta parte. Ahí es donde lo van a encontrar. Y descárguenlo así tal cual como Ricardo le puso ahí en el guía, arriba dice, guía de usuario para aclaraciones patronales. Así bien, ahí te lo van a encontrar. Insisto, yo creo que no va a haber un especial, pero bueno, a ver, hay que estar ahí al pendiente nada más. ¿Hay más preguntas? Rogelio, si una mujer la incapaz. Rogelio, ¿de qué sirve meter casos de aclaración? Pues el pago del crédito de Infonavit, el trabajador ya lo pagó el patrón. No, es que en el caso, por eso yo les comentaba, va a depender mucho del criterio que ustedes apliquen. Regreso al caso de 5,000 y 6,000 pesos. Si yo como patrón digo, estoy aplicando tal cual lo que dice los documentos del Infonavit y la reforma y demás, y yo digo, eran 5,000, eran 6,000, nomás tengo 5,000, voy a tener una diferencia y voy a presentar caso de aclaración. Pero si yo digo, oye, andar presentando casos de aclaración es un relajo, ya le dije al trabajador, ¿sabes qué? Te voy a prestar esta semana para mejor descontarte al 100%, no te atrasas tú en tu récord que llevas del crédito de Infonavit, la vas a terminar de pagar en los 20 años o 30 años que te fuiste. Y te hago el descuento y yo te presto, como quien dice, porque yo voy a pagar la liquidación completa y te pago y te voy descontando las siguientes semanas o quincenas. Ahí no se presentaría aclaración, porque díganme ustedes cuál va a ser la diferencia entre el Infonavit. El Infonavit te manda una liquidación de 6,000 pesos de descuento o de amortización y tú le pagaste 6,000, no hay diferencia. ¿Se fijan? Entonces, por eso, las opciones del sistema, yo les comentaba, tan importante que sepan cuáles son las que estamos aplicando, ¿verdad? Muy bien. Bien, tengo otra pregunta acá, la voy a leer, otro comentario. En el caso de incapacidad por varios meses, suponiendo que el trabajador regresa en la tercera quincena, muy probablemente el descontar el neto sería cero. Ahí es donde entran los parámetros para que no se descuente todo y en el bimestre siguiente, administrativamente, entre comillas, se me siga descontando. Era lo que yo les comentaba, les digo, el trabajador estuvo de incapacidad, cobrando a un 60%. O al porcentaje que corresponda. Regresa y entonces va a recibir cero en esa semana, en esa quincena. ¿Sí se fijan? Entonces no es tan fácil. Entonces se tienen que buscar otras alternativas. A ver, con la falta de la poca cultura de ahorro que existe aquí en México, alguien pensaría, no, pues no pasa nada, él ya sabe que está de incapacidad, él ya sabe que va a regresar y que no le van a pagar completo y demás. No es cierto. No es cierto cuando se vive al día. Entonces, no, es difícil, ¿verdad? Muy bien. Ven por qué los parámetros de repente se discutió, ¿verdad? En el área de desarrollo, de que, oye, pero es que la reforma y el documento del Infonavit habla de que tú ¿cómo se llama? Hagas la aclaración y ya, viéndolos del patrón, así fríamente, hago la aclaración y ya, viéndolo operativamente, habrá muchas personas, muchos patrones que agradezcan este tipo de parámetros. ¿Por qué? Porque dicen, oye, no me veo en el problema con el trabajador. Y es difícil a veces explicarle a muchos trabajadores, algunos no entienden y algunos no quieren entender, ¿verdad? Pero nuestra realidad es esa, de que se van a encontrar aquellos casos donde no sea, donde la nómina de la que está regresando vaya, sea un cero para el trabajador. Y él va a decir, trabajé esta semana y no me pagaron. No, bueno, pues te están descontando lo que debías. Adriana dice, definitivamente lo que no se puede retener a un empleado en el periodo no se acumula para el siguiente periodo. Es correcto.
no queda una cuenta pendiente por cobrar al empleado. No, no queda una cuenta pendiente cuando tú te fuiste por el camino de hacer la aclaración, ¿verdad? Obviamente, veámoslo por separado. Yo como patrón tengo la obligación de efectuar el descuento de la amortización del crédito, ¿verdad? Y enterársela al Infonavit. Pero en el caso que no pueda, pues le digo al Infonavit, no pude, a ver, presento la aclaración. El trabajador, si el crédito se lo dieron a X número de años, pues obviamente en el momento en que no se le haga descuento, pues esa cantidad no se va a ir abonando como pago para su crédito. Es como en aquellos supuestos donde el trabajador dejó de laborar para un patrón, se fue a la informalidad o trabaja por su cuenta y no está cotizando, perdón, no se están pagando la amortización. Él se tendría que acercar al Infonavit y decir, oye, no tengo patrón, me dices cómo te pago, dónde te pago, para efectos de yo hacer los pagos directamente, porque yo sé que tengo una deuda contigo. ¿Se fijan? Entonces, en eso va a repercutir de que no quedó. Todo ese tipo de reformas, como el de plataformas, que sí me voy a permitir comentarlo por lo que conlleva, muchas de las cuestiones no es cierto que son a favor de tal grupo o del trabajador como tal, como en este caso de las de plataformas que dicen, es que ya te estamos dando el reconocimiento como trabajador de la plataforma. A ver, no haber timbrado de nóminas, al menos hasta lo que hemos visto. Hay un capítulo especial. Dicen que en los fundamentos de la ley del trabajo que en el pago del viaje que te hicieron ya está incluido las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo proporcional. A ver, entonces, ¿soy trabajador o no soy trabajador? Me queda claro que lo que querían era cobrar cuotas IMSS. Necesitamos dinero, mira, ¿cuántos son los de plataformas ahí? Y la plataforma estuvo de acuerdo. ¿Saben quién lo va a terminar pagando? Yo nomás los invito a que vean un viaje. Yo, por ejemplo, me toca viajar de un punto A a un punto B, porque me toca hacer ciertas revisiones o dar cursos y demás. Entonces, yo tengo allí en el histórico de la aplicación cuánto me cuesta un viaje del punto A al punto B. Ya entra en vigor esto, empezamos con el tema de plataformas, comparemos el costo del mismo viaje, a ver cuánto nos queda. Lo terminamos pagando los usuarios finales. Por eso la plataforma debe haber dicho, México, ¿esto quieres? Adelante, tú dime cómo quieres. Y yo lo voy a incrementar en los viajes, así de sencillo, así va a ser esto. Sí, para ese comentario que estaba haciendo Miguel, en el sistema trae un apartado para descontar el máximo posible. Sí. Sí, el máximo posible es para, pues, aviéntale todo lo que se pueda de lo que deudaba. Lo que le quede, pueden ser 100 pesos, ¿verdad? Así es. Aquí le pones tú, bueno, al empleado le pones que aplique el máximo posible y ya le va a ir descontando, ¿verdad? Pero sí se fijan en el problema en el que estamos, ¿verdad? Miren, la gran mayoría no son incapacidades tan largas, también es eso, ¿verdad? Pero tampoco estamos exentos de que alguno de tus trabajadores pues tenga estos meses de incapacidad o estos periodos largos y que va a repercutir en determinado momento y ahí vas a extrañar esos parámetros y pues yo sé que no va así, pero lo voy a aplicar. O sea, yo sé que ante el Infonavit era presentar la aclaración y punto, pero ahora entonces hablemos del trabajador, lo vas a dejar en ceros. Habrá quien diga, sí, Miguel, yo ya hice la aclaración para no dejarle en ceros, le presté y ya a la siguiente se los descuento. Está bien, como tú quieras. Habrá quien diga, ¿y para qué le y luego descuento y de todos modos la aclaración con el Infonavit? Mejor pago lo del Infonavit completo y de todos modos los descuento en las siguientes. Es el mismo efecto que el préstamo, pero sin aclaración. ¿Se fijan? Entonces todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Y es importante resaltar eso. Yo, en los cursos que damos, por ejemplo, de comprobantes fiscales, no hablando aquí de software fácil, de nada, yo les digo, no se basen en que si ya se timbró lo correcto, si ya se hizo tal comprobante, ya está correcto. No, yo tengo que verificar qué es lo que estoy haciendo, saber las implicaciones de lo que estoy haciendo, y en su momento, pues claro que sí, ¿verdad? Se puede platicar con el sistema y decir, oye, espérame, es que yo estoy considerando esto. Ah, mira, hay un parámetro que puedes tú aplicar a tu conveniencia, pero sabes qué es lo que estás haciendo. No nada más decir, yo lo timbro de esta manera porque así es como me lo configuraron y no pregunto más, ¿verdad? No, tenemos nosotros que saber qué es lo que estamos haciendo. Bien. Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas? Por ahí salió otra. Rogelio, si una mujer se incapacita por maternidad y al término de la misma ya no regresa a trabajar. Por ejemplo, ¿verdad, Rogelio? Y pasa. Muchas mujeres dicen, se vayan de incapacidad maternal, ya no regresaron, por el motivo que fuera, ¿no? Entonces,
Si yo estaría esperando a que se lo voy a descontar después, pues nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Entonces, ahí es cuando presentamos la aclaración y decimos, ¿sabes qué, Infonavit? Yo no le pagué nada. Yo no le pagué nada y por lo tanto, pues no hay manera de entregarte ese descuento que nunca se hizo. ¿Por qué? Porque el sueldo no fue suficiente. ¿De cuánto fue el sueldo? De cero. Ahí está tu incapacidad maternal, ¿verdad? Y acuérdense, es por bimestres. Cada bimestre es independiente. Entonces, oye, ¿en el siguiente bimestre qué pasó? No, pues renunció. Entonces ya, baja. Imagínate, estuvo 2 días, ¿verdad? Del siguiente bimestre. Y estuvo 2 días y renunció. No fue suficiente esos 2 días para hacerle todo el descuento. Y yo pensé que se iba a quedar, no, pues desde ese momento que me dice que renunció, pues antes de pagarme le tengo que descontarlo de esos 2 días que se quedó. Completito, ahí se va como el crédito del Infonavit. Y tengo que presentar la aclaración, porque no va a ser suficiente. Oye, Miguel, y el finiquito, yo te diría, también tómalo en cuenta como parte de, para que el Infonavit no te diga, oye, a ver, espérame, tú dices que le pagaste 2 días. Ahí tienes otro CFDI de nómina, donde también le pagaste. Entonces, venga para acá ese dinero, porque aguas con esta parte que estoy comentando. Si no tenemos los elementos para demostrar que el salario no fue suficiente, o sea, es que nomás le pagué 2 días, pero fíjate que de finiquito le pagué 50,000 pesos, de ahí te alcanzaba para hacerle la retención del Infonavit. De ahí te alcanzaba y no lo hiciste, entonces no me vengas con que me aclaras de que no fue suficiente el sueldo, hasta le sobró. ¿Sí me explico? Entonces fíjense todo lo que conlleva, es de mucho cuidado, ¿verdad? Fabiola, buenas tardes. El descuento del Infonavit es distinto bimestre con bimestre. Puede ser distinto bimestre con bimestre por los días. O porque, sí, en un bimestre, acuérdense de acá de los piquitos, ¿verdad? Marzo, abril, 61. Mayo, junio, 61. Julio, agosto, 62, ¿verdad? ¿Se fijan? O también puede ser diferente porque hubo alguna modificación en el porcentaje o en el factor de descuento, ¿verdad? De repente nos ha pasado eso, ¿verdad? Y a veces han sido, pues, cantidades pequeñitas, pero bueno, hay que aplicar ahora el nuevo factor de descuento. Sí, sí, claro que sí puede ser diferente de un bimestre a otro, simplemente por los días. Yesenia, entonces, por lo que entiendo, el trabajador no puede hacer aportaciones voluntarias, pero nosotros queremos hacerla aclaratoria. En ese caso, el trabajador sí puede ir al Infonavit y solicitar su convenio. Mira, sí, claro que hay posibilidad de que el trabajador pudiera hacer otras aportaciones. Imagínate el escenario donde el trabajador dijera, ya no quiero que me estén descontando, voy a ir por el Infonavit a ver cuánto les debo y les quiero pagar o les quiero dar un abono más grande. Adelante, pero eso no te releva a ti como patrón de estarles haciendo los descuentos. Mientras a ti como patrón, una vez que contrataste al trabajador y que te dio la hoja de descuento, mientras no te llegue una notificación de que pares con el descuento, tú tienes que seguirle. Ha habido con trabajadores de que, oye, ya se terminó hasta tal fecha, ¿verdad? Y ya hasta inclusive el trabajador ha solicitado saldos a favor porque pues, resulta que le seguiste descontando, ¿verdad? Pero tú como patrón tienes que tomar en cuenta eso. Trabajador que llega, así como le pedimos ahora la constancia del RFC, le pedimos su número de seguridad social, hay que pedirle también que nos demuestre, inclusive ya se puede verificar como patrón si tiene o no tiene crédito de Infonavit. ¿Por qué? Porque luego no te dicen los trabajadores. Hasta que ya transcurrió todo el bimestre y, oye, pues no me habías dicho que tenías crédito de Infonavit. Hay manera de checarlo, se puede checar. Muy bien. Bien, fue la última, ¿verdad? Así es. Pues bueno, como les comentábamos, pues fue corto, más corto que de costumbre, ¿verdad? Nos pasamos aquí 1 hora 40 minutos, pero suficiente, creo yo, para efectos de poder explicar lo de la reforma del artículo 29. El conocimiento que se llevan es para que lo apliquen en el sistema, en los sistemas, en el criterio que ustedes vayan a aplicar y pues estar revisando y revisando que no tengan diferencias, porque eso es lo que nos va a obligar a hacer las aclaraciones. Estamos en una época donde todo es un cruce de información. Voy a pagar el IMSS, RCB e Infonavit, tengo que tener mis cruces de información entre el SUA, la EMA, la EVA, las altas, las bajas. ¿Sí me explico? Todo es un cruce de información. Las autoridades son más eficientes con todo el tema de lo electrónico, es más difícil de pagar nuestros impuestos. Y pues bueno, nuevamente les reiteramos ahí las ofertas, ahí también está el material, las pueden hacer varias hasta el día 30 de junio. Agradecer como siempre a Sopro Fácil por la invitación, a Ricardo por tu apoyo, Ricardo, siempre. Gracias, Miguel. Y a todos ustedes por su participación. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Que pasen buen día.
Somos Software Fácil, una compañía orgullosamente mexicana, desarrolladores de las soluciones más completas y fáciles. Simplificamos tu administración y hacemos del cumplimiento fiscal de tu empresa una tarea de pocos minutos. El SAT, IMSS y otras autoridades federales y estatales constantemente publican cambios legislativos creando nuevas obligaciones para los contribuyentes. Nuestros sistemas elaborados por expertos cumplen con las actualizaciones para que puedas implementar correctamente estas modificaciones. Te presentamos S-Fácil XML. Descarga, administra y concilia fácilmente. Simplifica tu gestión fiscal. Descarga masiva de los XML desde el SAT, dando certeza para cotejar y anticipar cualquier detalle de los mismos. Envío de los comprobantes vía email y WhatsApp sin salir de S-Fácil XML. Documentación fiscal actualizada. Constancia de situación fiscal. Cédula de identificación fiscal. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Administración de los CFDI para consultas, agrupación y visualización en formato XML y PDF. Conciliación automática entre tus XML y movimientos bancarios. S-Fácil Nóminas, transformando la gestión de tus nóminas. Cumple al 100% con tus empleados y automatiza para obtener los XML y PDF de tus recibos de nómina actualizados, para emitir tus FDIS 4.0. Calcula fácilmente vacaciones finiquitos, aguinaldos, PTO así como el ajuste mensual para el subsidio para el empleo. Compleméntalo con S-Fácil Kiosco Nóminas, más control de vacaciones, optimizando la gestión, solicitud y autorización de vacaciones. Además, tú o los empleados podrán descargar sus recibos de nómina desde cualquier lugar. S-Fácil Factura E. Factura en segundos. La mejor herramienta de facturación electrónica para generar tu FDI 4.0. Cuenta con todos los comprobantes que requiera tu empresa. Facturas, recibos de honorarios, arrendamientos, donativos, anticipos, notas de venta, etc. Incluye adendas y los complementos fiscales, por ejemplo recepción de pago y el complemento carta aporte. S-Fácil Conta Fiscal. Revoluciona tu contabilidad. Para cumplir con tus obligaciones contables en tiempo y forma, genera fácilmente las pólizas a partir de tus XML de compras, ventas, pagos y nóminas. En este proceso el sistema te notificará si los FDI fueron emitidos por EFOS. Descarga masiva de tus XML sin necesidad de ingresar al portal del SAT. Lleva tu contabilidad en un solo sitio. Genera tus XML de tu catálogo de cuentas, balanza de comprobación, pólizas, auxiliar de cuentas y folios fiscales. Te otorgamos soporte técnico gratuito durante la vigencia de tu licencia. Explora nuestros canales de comunicación, así como capacitación continua de la mano de nuestros expertos. Estamos presentes en toda la República por medio de la atención de nuestros ejecutivos comerciales y de la amplia red de distribuidores que dan seguimiento y resuelven tus dudas. Así podrás enfocarte en la productividad y mejoramiento de tu empresa. Conoce más de nosotros en www.sfacil.com para estar al tanto de cambios, nuevos cursos e información relevantes publicada por diversas autoridades en la materia.